con el individuo en el tránsito. Y es que la conducción de un vehículo, a su vez, implica grandes exigencias. Entonces, nosotros vamos a ver para esto las causas de los accidentes, vamos a ver el alcohol, las drogas y las enfermedades, tal como lo señala, ¿cierto?, en el manual del nuevo conductor, el cansancio, el sueño y la fatiga, una de las situaciones o motivos más importantes por los cuales también suceden accidentes de tránsito, y por último, ¿cierto?, los peatones, niños, ciclistas y algunos usuarios vulnerables de la vía de tránsito. ¿Ya? Comenzamos con la primera parte. Con respecto a la falta de concentración, ustedes saben que la conducción se realiza no solamente mediante la visual, sino también por la concentración que realizamos. Los conductores, sobre todo aquellos que son inexpertos, que tienen poca pericia, o bien que están recién saliendo a conducir, no deben hacer dos cosas al mismo tiempo, como utilizar las radios, ¿cierto?, los teléfonos, o el fumar o el comer, independiente, ¿cierto?, de que la misma ley de tránsito lo prohíba y no se deba, ¿cierto?, realizar cosas simultáneas mediante el proceso de conducción. No nos olvidemos que comúnmente se realizan estos malos hábitos y frecuentamos hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo con el objetivo, ¿cierto?, de abaratar o disminuir costos de tiempo. ¿Ya? Por otra parte, debemos en lo posible, para evitar ser distraídos y perder esta concentración en el proceso de conducción, vamos a evitar, ¿cierto?, llevar las dos manos sobre el volante. ¿Ya? Perdón, nosotros debemos utilizar las dos manos y posicionarlas sobre el volante en un sentido horárico, porque así lo vamos a regular, porque no es una posición cualquiera, sino en un sentido horárico como el reloj. Y es que deben ser 10 para las 2 o en algunos casos las 9:15. Cuando el reloj marque las 9:15 o 10 para las 2, en el ángulo que se forma en la abertura del reloj es la posición adecuada en la que nosotros debemos posicionar las manos sobre el volante para poder tener una sujeción correcta y dar la maniobrabilidad que se requiere. ¿Ya? Concentrarse en el tránsito. Si usted se distrae, tendrá menos tiempo para reaccionar. Algunas reacciones mucho más rápidas se dan en los conductores expertos. Por otra parte, no basta solamente con ser un conductor que ha conducido mucho tiempo y que tiene mucha experticia ni pericia. Cuando se alcanza una edad muy elevada, resulta que, como todas las cosas, ¿cierto?, los cuerpos se avejentan. Y como se avejentan, los movimientos y las reacciones se aletargan, se reducen. Por lo tanto, es propenso a que se origine, ¿cierto?, o bien no que se origine, sino también se vea involucrado en algún accidente de tránsito. ¿Ya? La capacidad visual, ya dijimos, ¿cierto?, que la conducción no solo se realiza mediante la concentración y la coordinación motora, sino también mediante el importante sentido de la visión. La capacidad para poder ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes en el tránsito la realizan los ojos. Por eso es importante la capacidad visual que nosotros tengamos. La visibilidad, ¿cierto?, en un cruce de vehículos que van con luces bajas no superan, como dato, los 15 o 20 metros y sin cruce es más o menos 70 metros. Una ceguera temporal se produce, la distancia de visibilidad es de 0 metros cuando existe esta ceguera temporal, cuando uno es encandilado, producto, ¿cierto?, de un cambio de luminancia o de una variación de luz en los ojos, se produce esta ceguera temporal y el campo de visibilidad es 0 metros, no se alcanza a vislumbrar nada. Otras cosas, ¿cierto?, que debemos tener en consideración es que la ropa oscura en el tránsito, ¿cierto?, en la calzada, cuando nosotros nos encontramos dentro del vehículo conduciendo, para aquellos peatones que están fuera o personas que se encuentran fuera, la ropa oscura refleja solamente un 5% de la luz, por lo tanto es menos propenso a verlo. Una ropa blanca refleja un 80% más o menos de luz, y lo reflectante, que es lo que se está pidiendo hoy en día y que ya entró en marcha y ya está la ley vigente, ¿cierto?, que dice que nosotros debemos, en caso de evacuar el vehículo o salir de él, debemos utilizar, ¿cierto?, nuestros chalecos reflectantes, que debe cumplir ciertos parámetros, que debe ser verde, con las winchas en cierta posición, debe cumplir, ¿cierto?, en estos casos, la utilización para aquel vehículo que lo va a vislumbrar, que lo va a ver, la reflectancia corresponde entre un 90 y un 98%, es casi en su totalidad. ¿Ya? Todo esto depende, ¿cierto?, y se ve modificado según la velocidad que llevemos y la distancia que se encuentre el peatón. ¿Ya? La percepción selectiva. Por otra parte, aparece el concepto de percepción. La percepción es una capacidad mental
psíquica, psicológica que tienen las personas de poder identificar, evaluar, analizar la exposición que van a tener a ciertos peligros que van a identificar. Y por ende, esta capacidad se va entrenando mediante la observación. No es lo mismo ver que observar. Ver es cuando uno ve cualquier cosa y no lo analiza en detalle, mientras que la observación es cuando nosotros analizamos en detalle alguna situación, algún campo visual, algún objeto, etcétera, etcétera. La observación analiza en detalle todos los pros y los contras y evalúa todas las aristas que puedan existir, ¿ya? Eso es la percepción. Se realiza mediante la observación y es poder identificar, evaluar, analizar y por sobre todo, ¿cierto?, controlar aquel riesgo que fue identificado anteriormente. Por lo tanto, la percepción, ¿cierto?, selectiva dice que lo que no se espera ver no se descubrirá o tardará mucho más tiempo en hacerlo. Muchas veces nosotros no vemos cosas, pero damos por hecho situaciones. Y depende de nuestro nivel de percepción y de cuán esté entrenada nuestra observación, el que la percepción sea exitosa y que lo que realmente estamos percibiendo es lo que realmente es objetivamente, ¿ya? Cada persona tiene una diferente percepción selectiva. A causa de la percepción selectiva se corre el riesgo de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. De aquí aparecen ciertas imágenes o ciertos objetos que nosotros como personas, ¿cierto?, los vemos, los interpretamos y muchas veces difieren unos de otros. ¿Se acuerdan antiguamente el caso que salió y que circulaba por redes sociales del famoso vestido de color azul o dorado? Que muchos lo veían azul, que al otro día lo veían dorado, que era azul, que era dorado, que bueno, que es azul o es dorado. ¿Lo vieron alguno de ustedes? Ese vestido, ¿cierto?, es parte del ejercicio de la percepción. Así como también la imagen, ¿cierto?, de la copa o las dos caras. Cada cual puede ver, ¿cierto?, o percibir lo que en su momento su mente le esté diciendo. Porque la percepción selectiva, tal como dice ahí, es algo, ¿cierto?, que no se espera ver y que no se descubrirá. Pero no tardará mucho, ¿cierto?, en descubrirse un poco más adelante. Es una interpretación de algo. También pasa, ¿cierto?, con la imagen de la muñeca que se ve ahí, el pelo, ¿cierto?, entre otras cosas que nosotros podemos empezar a interpretar o desglosar la imagen para poder entender ciertas cosas. Por otra parte, pasamos al procesamiento limitado de información. Yo en un principio les comenté que la conducción se realiza mediante la visión, mediante la coordinación motora, ¿cierto?, que tiene que ver con la coordinación de las manos, de las piernas, ¿cierto?, y finalmente por la visión y por la coordinación motora. Ya. Se subestima la velocidad en algunos casos, ¿cierto?, la velocidad cabe mencionar que se subestima. Y cuando se subestima por acostumbramiento a ciertas velocidades. Cuando nosotros nos trasladamos en puntos prolongados durante mucho tiempo, en distancias muy largas, y nos vamos plano, parejo, ¿cierto?, constante a una velocidad promedio, se produce un acostumbramiento a esta velocidad. Y cuando se produce un acostumbramiento empiezan a aparecer ciertos efectos que vamos a ver más ahora a continuación. Se produce, ¿cierto?, también esta velocidad que se subestima, es decir, nosotros creemos que vamos a una velocidad pero en realidad vamos a otra, que difiere de la realidad. Se produce también cuando los autos son muy silenciosos y no tienen vibraciones. Cuando la conducción es monótona, todo el rato constante, con la misma situación, todo el rato el mismo camino, sin mucha variación, se produce, ¿cierto?, este acostumbramiento, esta coordinación monótona. Y con esto, ¿cierto?, aparece el famoso riesgo de equivocarnos al juzgar las distancias, ¿ya? Y por sobre todo, ¿cierto?, la distancia en la que nosotros vamos a frenar. Aquí, ¿cierto?, con todo esto, donde subestimamos la velocidad y donde aparece el famoso concepto de la visión túnel, que es una situación que se genera por lo general a aquellos conductores de motocicleta, cuando conducen, ¿cierto?, a velocidades muy prolongadas y velocidades muy elevadas también, se empieza a reducir el campo visual en un ángulo menor, ¿cierto? Ustedes saben que las personas, estando de pie a una velocidad de 0 km por hora, podemos ver 180 grados. Pero cuando esta velocidad se empieza a incrementar, como en el caso de a los 35 km por hora, en el caso de a 35 km por hora, nosotros podemos ver 100 grados, como se marca en la gráfica en el monito en color morado, ¿cierto? Ese es nuestro campo visual, relativamente amplio, a 35 km por hora, una velocidad baja, ¿cierto? Cuando esta velocidad se incrementa y pasa ya a los 65 km por hora, nuestro campo visual es de 70 grados, como el caso de la letra C, como se ve ahí el campo de color verde, ¿sí?
Por otra parte, cuando incrementamos ya a 100 km por hora, donde en muchas zonas no está permitido, dependiendo de la ciudad, ¿cierto?, la localidad o la zona o el tipo de vía que nos encontremos, se establecen ciertos parámetros de límite. Y es que a 100 km por hora nosotros podemos ver en un campo visual promedio de 42 grados, tal como se ve la letra B en la gráfica, ¿cierto?, de color amarillo. Y finalmente, ya cuando vamos a 130 km por hora o más, este campo se empieza a reducir a un estilo de tipo túnel, es decir, cada vez minoritario, donde ya podemos ver solamente 30 grados. ¿Y qué pasa con todos los objetos, personas o vehículos que se desenvuelvan alrededor de este campo a 130 km por hora en la zona B, la zona C, la zona D? Son impactados o pasados a llevar por nosotros. ¿Producto de qué? De una mala observación, de una mala visual, de una mala percepción. ¿Por qué? Porque subestimamos la velocidad, por acostumbramiento, por auto silencioso, por conducción monótona, todo lo que hemos comentado recientemente. A eso se le conoce por el efecto túnel. Y esto comúnmente se da en aquellos conductores que son pilotos, que conducen motos a elevada velocidad, o aquellos conductores, ¿cierto?, que sobrepasan o subestiman los límites de velocidad permitidos. Y se genera, ¿cierto?, un efecto túnel que disminuye el ángulo de visual. ¿Ya? 5 factores que influyen en la evaluación y en la aceptación del peligro, cuando usted acepta el peligro de tal manera, por actitudes frente al tránsito, por atribuciones sobre el comportamiento, por experiencia en la conducción. Si yo tengo experiencia, por el nivel de control, yo tengo un buen control del vehículo, tengo buena pericia, soy buen maniobrador, sé meterme entre medio, no necesito clase, no necesito más experiencia de la que ya tengo, total manejo y conduzco hace muchos años. 5 factores, ¿cierto?, que influyen directamente en la evaluación y en la aceptación del peligro. La persona igual evalúa el peligro, lo identifica, lo evalúa mal y finalmente redunda, ¿cierto?, en un accidente de tránsito, algún tipo de siniestro que pueda originar, con algún tipo de pérdida probablemente. Y finalmente, ¿cierto?, la baja de la percepción del riesgo. ¿Por qué? Porque no perciben, porque como obviamente su nivel psicológico difiere de la realidad porque ellos creen y tienen más confianza en sí mismos, obviamente su nivel de percepción disminuye. Yo les dije que la percepción era algo que se entrenaba mediante la observación y cuando esto empieza a disminuir, obviamente se tiende a cometer más errores. ¿Ya? Pasamos